Buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera jornada del sexto Congreso de Pensamiento Católico sobre el catolicismo en Hispanidad. Abre la sesión la ponencia de don Felipe Hernández Muñoz sobre la figura de María en el catolicismo hispánico. Don Felipe Hernández Muñoz es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense y profesor en esta casa desde 1988 y catedrático desde 2010. También ha sido coordinador del Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea. Ha sido director de numerosas tesinas y de otros trabajos de investigación. Ha colaborado en la elaboración de material docente y cuenta con una muy prolífica actividad investigadora. Es el fundador y primer presidente de la Sociedad Española de Estudios Demosténicos. Ha sido coordinador de varias exposiciones en la Biblioteca Histórica sobre los fondos manuscritos griegos insignables e impresos y ha colaborado en ediciones anteriores del Congreso de Pensamiento Católico. Y es un honor para nosotros tenerlo de nuevo aquí. Muchas gracias. Gracias. El honor es mío por contar otra vez conmigo en esta estupenda iniciativa como son los congresos de pensamiento católico. Yo creo que tiene mucha importancia y mucho mérito lo que estáis haciendo, sobre todo el grupo de estudiantes de aquí de la Asociación de San Isidoro y otros grupos de estudiantes, porque, como todos sabemos, no resulta fácil organizar congresos sobre el cristianismo, sobre el pensamiento católico, y más en una facultad pues tan complicada como es la Facultad de Filosofía y Letras. Por lo tanto, el agradecido y el que os felicita, sinceramente, soy yo. Bueno, pues entrando en materia, hace aproximadamente un año, en el congreso anterior, pues yo también tuve la suerte de que me invitarais, ¿no? Y yo participé pues en una mesa redonda en la que yo desarrollaba la idea de que, me acuerdo con Vicente Cristóbal, que no está ahí, con la profesora Bárbara Valenzuela, que sí que está, y yo desarrollaba la idea de que hay una serie de elementos en el pensamiento cristiano que resultan muy novedosos en sus orígenes, sobre todo en comparación con el contexto histórico y político en el que se desarrollan los primeros momentos del cristianismo. En concreto, si lo comparamos con lo que era la filosofía, el pensamiento griego, el pensamiento latino y también la propia cultura hebrea, ¿no? Resumiendo muy brevemente, enumerándolos, ¿no? Yo hablaba de que esa idea crucial en el cristianismo de que Dios es amor, esencialmente es amor, como bien lo sintetiza el apóstol Juan en esa carta célebre, ¿no? Deus caritas est, Dios es amor, me parece que es un elemento nuclear de esta novedad cristiana, sobre todo cuando comparamos cómo son los dioses de los griegos, cómo son los dioses de los romanos, donde lo que se intensifica sobre todo es la cualidad del poder. El Dios cristiano es un Dios omnipotente, pero sobre todo y ante todo es un Dios amoroso, un Dios que brinda su amor de una manera universal e incondicional. El segundo elemento que yo destacaba como novedad de este pensamiento cristiano germinal es esa idea de que Dios se encarna por amor, se hace hombre y sobre todo muere por amor al hombre, como para concederle una segunda oportunidad. Algo así es difícil encontrar en otras religiones, por ejemplo, por no ir más lejos a las religiones que rodean en este momento al cristianismo. Eso de que Dios dé el paso para hacerse hombre y para morir por el hombre, la pasión, es una cosa realmente novedosa de nuestro pensamiento. Un tercer elemento que yo destacaba es que, como ustedes bien saben, para el cristianismo el hombre y la mujer son criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. En cuanto a imágenes y semejanza de Dios, por lo tanto, son sagrados en sí mismos, y a partir de este momento no tiene mucho sentido hablar de hombre y de mujer, de griego o no griego, de esclavo y libre, porque todos somos imágenes sagradas de Dios. Este es un elemento también importantísimo y de ahí saldrá posteriormente todo el germen de los derechos, de las declaraciones de los derechos inalienables del ser humano.
Y por último destacaba también que este Dios cristiano ha querido nacer de una mujer. Una cosa que parece muy elemental, pero sin embargo también es muy novedosa, porque este Dios en su potencia también ha querido en su humildad pedir el permiso a una mujer, que es María, para poder nacer de ella. Es cierto que María había sido preparada desde los comienzos de la creación para esta misión esencial, pero no es menos cierto que en el momento de la anunciación el ángel le propone esta tarea y ella responde con un sí, se fía completamente de la voluntad de Dios y asume los riesgos que suponía decir sí en estas circunstancias, porque que una mujer que todavía no convivía con su esposo se quedase embarazada entrañaba un riesgo muy importante sobre la propia integridad de María. Tienen ustedes ejemplos en la cultura de la época, lo que ocurría con las mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio, que tenían relaciones fuera del matrimonio. Es decir, eso le había podido costar la vida a María. Y sin embargo, ella se fía de Dios y ella dice sí. Entonces, estos 4 elementos me parecían que era importante recopilarlos ahora, porque yo voy a anudar esta intervención con este 4º elemento que decíamos, ¿no? El Dios de los cristianos ha querido nacer de una mujer, ha querido, si me lo permiten, pedirle permiso a una mujer para nacer, y esa mujer ha dicho sí, hágase en mí según tu voluntad. Es el momento solemne de la Encarnación, y yo recordaría aquí aquellas palabras de San Bernardo cuando, rememorando estos momentos, dice con mucha emoción que en estos instantes toda la creación estaba expectante, esperando, animando a que María dijera ese sí que finalmente se produjo. Desde este momento, como les decía, todos los seres humanos estamos unidos entre sí por un elemento filial, todos somos hijos de Dios, y por un elemento de sororidad, todos también somos hermanos entre nosotros. Esto que ahora nos puede parecer muy elemental, muy normal, es a mí me parece que una de las grandes aportaciones del pensamiento cristiano, y que todavía está muy vivo, que en los siglos lo único que han hecho ha sido poco a poco irlo desarrollando, darles corpus jurídico a fase de declaraciones, etcétera, ¿no? Declaraciones de derechos, como les comentaba. Bueno, en un congreso sobre catolicismo hispánico, pues yo creo que no debería faltar una reflexión sobre la Virgen María, porque también, como comentaba el año pasado con los estudiantes, yo echaba de menos esta reflexión no solamente en estos congresos que organicéis aquí en la Complutense, sino a nivel general. Yo echaba en falta alguna atención más a la figura de María. Por ejemplo, me ha llamado la atención que en este congreso, al menos por el título de las comunicaciones, de las conferencias, yo soy el único que habla explícitamente de María. Y si en un congreso sobre catolicismo no se habla de María, me parece que se va a hablar menos en otro tipo de congresos. Yo creo que la figura de María es una figura que está todavía por aquilatar, por descubrir una serie de elementos que la hacen una figura muy atractiva para el hombre y para la mujer del siglo XXI. Probablemente tengamos que dejar en un segundo plano esa imagen de María que a veces nos ha transmitido el arte, que es una dimensión de María, ¿no? Y fijarnos en otras facetas de María que pueden ser muy atractivas para las personas jóvenes, para los hombres y para las mujeres del siglo XXI. Claro, estamos en un congreso dentro del catolicismo hispánico, y es que también desde los primeros momentos la figura de María está muy vinculada a lo que podemos llamar el mundo hispánico, ¿no? Yo les recuerdo aquí que la tradición nos habla de una primera aparición de la Virgen María, la más temprana, a orillas del Ebro, en el Pilar, al apóstol Santiago, y desde este momento la nueva fe
como diría luego Tertuliano, se expande hasta los últimos confines de Hispania, en aquel momento bajo la dominación romana. Les quería también aquí recordar, aunque supongo que no hace falta, que los grandes santuarios marianos, en la actualidad, Lourdes, Fátima, Guadalupe, aquellos que la Iglesia ya tiene suficientemente reconocidos y con una trayectoria también larga, pues son puntos geográficos también muy vinculados a España y al mundo hispanoamericano o latinoamericano, porque efectivamente a partir del siglo XV, como ustedes también saben, España llega a las costas de América y allí también trasplanta la nueva fe y con ello también la devoción a María, que es uno de los signos más personales de la religión cristiana en tierras españolas. Tierra de María, llamó el Papa Juan Pablo II a España nada más llegar en su primera visita, ¿no? Y esto es algo que probablemente se tiene más claro fuera de España que dentro de España, ¿no? A nivel popular sí, pues los pueblos tienen sus fiestas, tienen sus patronas, a nivel de los nombres propios, sobre todo de los nombres de mujer. Es decir, eso sí que está en ese nivel, pero yo sigo echando de menos una reflexión, como les decía, más profunda, que aglutine la fe, pero también la reflexión científica, los textos, ¿no?, sobre María. Yo creo que en este momento de la historia de la humanidad, redescubrir, si me lo permite, la figura de María es muy importante, ¿no? Ustedes saben que María no aparece muchas veces en los textos evangélicos, en cuanto a número de veces. Sin embargo, desde el punto de vista de calidad, de importancia, son puntos siempre fundamentales en lo que son los evangelios. En primer lugar, en la encarnación, el anuncio del ángel que antes habíamos comentado, ¿no? A continuación, pues evidentemente, la visitación. Estando María todavía embarazada, sabe que su pariente Isabel, más mayor que ella, también está embarazada y probablemente necesite más ayuda, y María no tiene reparo en coger e irse a emprender un viaje que en aquel momento era un viaje complicado, porque tenía que subir a la montaña, a Judea, y en su estado ya estaba embarazada, y sin embargo va a ayudarla. Y subrayo esto de va a ayudarla porque verán ustedes que María siempre tiene una intuición especial, una sensibilidad especial para detectar las necesidades de los demás. Aparece también María, evidentemente, en el nacimiento de Jesús, en Belén. Es la protagonista porque va a ser la Madre de Dios, ¿no? En la presentación, cuando presentan al niño en el templo, y el anciano Simeón le lanza esa profecía, ¿no?, que le atraviesa literalmente el corazón, anunciándole ya de alguna manera que ese niño, ese hijo pequeño, pues va a morir de una muerte violenta posteriormente. Aparece también en algunos episodios de la crianza. Recuerden ustedes cuando en aquella vamos a llamar excursión, visita a Belén, a Jerusalén, en el camino de vuelta el niño Jesús se pierde y los padres angustiados están 3 días hasta que al final lo encuentran dando una especie de lección magistral en el templo a los sabios judíos, ¿no? Hay que recordar los momentos de angustia que probablemente pasaría María con José, con San José, que si me lo permitís, yo creo que también es uno de los grandes santos olvidados que merecería también una reflexión más profunda, sacarlo quizá de esa imagen que nos ha transmitido el arte y también llevarlo a lo que es ahora la realidad del siglo XXI, de muchos jóvenes del siglo XXI que podrían ver en José pues el modelo, pues eso, de un hombre joven, de un hombre comprometido, de un hombre comprometido con la vida, comprometido con su mujer y también como María, completamente dispuesto en la confianza y lo que era la voluntad de Dios, ¿no? Y que como estamos casi en víspera de San José, pues también lo digo, ¿no? El primer milagro también se produce de alguna manera a instancias de María.
bodas de Caná, María parece que es la única que se da cuenta que a los pobres novios, o ya esposos, les falta el vino. Y discretamente le dice a Jesús, mira, que les falta el vino. Y Jesús al principio dice, hombre, que todavía no ha llegado mi momento. Pero claro, un hijo no le niega nada a su madre y al final hace ese primer milagro que es la conversión del agua en vino. ¿Recuerdan antes lo que les comentaba sobre la sensibilidad de María para detectar, para estar atenta a las necesidades de los demás y actuar cuando está su pariente Isabel embarazada y necesita ayuda? No lo duda y se va ella sola allí. Cuando ahora en esta boda a la que son invitados ve que les falta el vino y que los novios probablemente lo estén pasando mal, también ella interviene. ¿Y qué le vamos a decir de la pasión? Ahí también aparece María, como siempre, de una manera discreta, pero de una manera firme. Stabat Mater, la madre María, y también otras mujeres, y de entre los discípulos varones únicamente Juan, y dejo aquí la reflexión, ¿no? Las grandes descartadas del mundo antiguo, sin embargo, son las que hasta el final están ahí junto a Jesús, ¿no? Bueno, pues estaba la madre al pie de la cruz con Juan, y esas palabras de Jesús desde la cruz, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Desde este momento, María, además de ser la madre de Dios, Theotokos, se convierte también en madre espiritual de la humanidad, Anthropotokos, porque Juan no es solamente Juan, Juan es símbolo de toda la humanidad posterior. Y este papel maternal de María, María lo ha asumido y lo han interiorizado, sin que, anticipándose en siglos a lo que luego diría la Iglesia, las primeras generaciones de cristianos, como luego creo que tendré oportunidad de comentar. Esto es algo que también he añadido al final porque me lo habéis pedido vosotros, que os hablase de este papiro que últimamente ha aparecido en algún medio de comunicación. Las primeras comunidades cristianas, y aquí probablemente tienen en este papiro del año 250, si no antes, ya rezan a María como Madre de Dios antes del concilio de Éfeso, 150 años, ya le dan el título de Madre de Dios, luego volveremos sobre él, y le piden la intercesión en momentos de peligro. Pero es que la propia María, en las manifestaciones, en las apariciones de María, que han tenido lugar a partir de comienzos del siglo XXI, Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, por no decir en otras que todavía está estudiando la Iglesia, siempre ha asumido ese papel maternal hacia la humanidad, de madre que se preocupa por sus hijos, de madre que está angustiada por la marcha del mundo y que continuamente está intercediendo ante Dios por este mundo, por esta humanidad un tanto descarriada. Es decir, que estas palabras que Jesús dirige a María desde la cruz, María las asume y las asumió también las primeras comunidades cristianas. Por lo tanto, María es Madre de Dios, pero también es Madre espiritual de toda la humanidad. No sé si han visitado la Basílica Hispanoamericana de la Merced, ese templo grande que hay en la calle, actualmente en la calle Aviador Zorita. Es uno de los templos que normalmente la Diócesis de Madrid utiliza en la Vigilia de la Inmaculada, porque es un templo muy grande, ¿no? Cerca de la Castellana, ¿no? Bueno, está dedicado a Nuestra Señora de la Merced. La orden titular son los mercedarios, pero lo que me llama la atención es que en los dos pasillos laterales, amplios pasillos laterales, casi todos los países de Latinoamérica han abierto una pequeña capilla, incluso con su bandera, y con la imagen de la Virgen protectora de su nación. Ahí pueden encontrar pues, la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen de Coromoto, patrona de Colombia, la Virgen de Luján, patrona de Argentina, y simplemente dando un paseo por este templo, una persona puede ver cómo María, naciendo su devoción en tierras hispánicas,
se ha proyectado de esta manera tan rica y tan potente a toda Latinoamérica. Y yo creo que insistir en esta figura de María nos vendría muy bien a los cristianos, pero sobre todo a los católicos, que según dicen las últimas estadísticas, parece que estamos retrocediendo ante otras religiones y fundamentalmente ante otras religiones cristianas, como los evangélicos, que saben ustedes que no tienen a María en ese lugar privilegiado que sí tenemos los católicos. Pues destacar la importancia de una mujer que ha sido madre de Dios, de una mujer que ejerce esa maternidad, me parece que sería como una gran baza, no frente, ¿no?, porque son hermanos nuestros, ¿no?, pero para que ellos también vieran que en el catolicismo hay elementos todavía muy potentes y muy destacables, ¿no?, muy atractivos para los hombres y para las mujeres del siglo XXI. Como decía el Papa Francisco hace no mucho, ¿no?, cuando en un viaje a Fátima para celebrar el centenario de las apariciones de Fátima, tenemos un padre, pero también tenemos una madre. Y nuestra devoción a la madre no le quita ni un ápice de la gloria a Dios Padre. Donde está Dios está María, y donde está María está Dios. Esos teólogos protestantes que ven aquí problema, yo creo que se equivocan completamente, ¿no? No entienden que no, como ya vio muy bien San Isidoro, el santo de vuestra asociación y que tenemos también aquí en la capilla, lo dice en una de sus escritos, dice algo así como María, estoy hablando de memoria, María significa Ecclesia, María significa la Iglesia, y donde está la Iglesia está María, y donde está María tiene que estar la Iglesia, y donde está la Iglesia está Dios y está María. Pues esto que nosotros vemos tan claro y que para nosotros nunca ha sido un problema, pues para algunos teólogos, sobre todo de raíz protestante, sí es un problema. Piensan, como ustedes saben, que el culto a María es un culto posterior y que a veces puede interferir con el culto a Dios, cosa que para nada es así, ¿no? Este papiro, sobre el que luego volveremos, así como las primeras imágenes de arte paleocristiano en los que ya vemos representada a María, desmienten esta tesis de que el culto de María es un culto casi medieval, ¿no? Ya desde los primeros siglos de las primeras comunidades cristianas, los cristianos rezaban a María como Madre de Dios y los cristianos representaban a María en el arte, en la catacumba de Priscila, en la iglesia de Dura Europos, en los sarcófagos que hay en los museos vaticanos. Luego, si da tiempo, les proyectaré, que son contemporáneos al papiro, ya estaban rezando a María y estaban rezando a Dios sin ningún problema. Bueno, yo soy filólogo, gracias por la presentación, por cierto, como siempre exagerada, ¿no? Pero bueno, gracias, dentro del género, ¿no?, de las presentaciones. Yo soy filólogo del Departamento de Filología Clásica y esta presencia de María en el catolicismo hispánico la voy a llevar sobre todo en la literatura, que es mi campo. Evidentemente, en el tiempo que tengo, pues no puedo hacer una exposición ni muy dilatada ni muy intensa, ¿no?, sobre cada aparición de María en la literatura hispánica. Voy a hacer una especie como de exposición impresionista, dando algunas pinceladas, para que al final el cuadro quede más o menos completo. Y en este cuadro yo querría que ustedes vieran que desde las primeras líneas en castellano, en las glosas emilianenses, siglo X, en el Cantar del Mío Cid, comienzos del siglo XII, hasta el último poeta de la generación del 27 de los novísimos, y en poetas de distinta ideología política, de distinta manera de pensar, se encuentran versos, se encuentran líneas hacia María. Yo creo que esto también es algo muy distintivo del pensamiento hispánico, de la literatura hispánica. En efecto, ya en el siglo IV, y supongo que el profesor Vicente Cristóbal les hablaría el primer día sobre ello, el poeta hispano-latino Prudencio ya tiene versos que dedica a María. En concreto, Prudencio
tiene un poema llamado Apoteosis, en el que ya habla de María como Madre de Dios. Si damos un salto y nos vamos a los siglos VI, VII, ya en época visigótica, pues también tenemos a nuestro San Isidoro, del que antes hemos ya comentado, ¿no? Que habla de María como la cabeza, mater capitis, dice él, si no recuerdo mal, es madre de la cabeza, que es Jesús, que es Dios, y es también mater ecclesia, madre de la iglesia, si no recuerdo mal, en el libro de las alegorías. San Isidoro, por cierto, un santo que es también el patrono de nuestra facultad y al que, si Dios quiere, celebraremos el mes que viene. Un poquito después, bueno, también su hermano, San Leandro, también tiene escritos en honor a la Virgen. También, un poquito después, San Ildefonso de Toledo. San Ildefonso de Toledo tiene un tratado sobre la virginidad de Santa María, ¿no? Según cuenta la tradición, María se sintió tan complacida por cómo escribía San Ildefonso sobre ella, que le regaló una casulla, y que es uno de los primeros milagros que tenemos atestiguados en España y que ha inmortalizado Murillo en el cuadro de la casulla de San Ildefonso. Para ir así espigando algunos eslabones en esta cadena que va desde los orígenes de la Edad Media, ¿no? hasta la actualidad, pues yo tengo aquí señalado el Cantar de Miocid, como antes les comenté. Pues en el verso 8 del Cantar del Miocid es el primer verso que el poeta pone en la boca del Cid. Es una encomienda a Dios, ¿no? Una acción de gracias y un encomendarse del Cid. Te doy gracias, Señor Padre, que estás en lo alto. Pero justo a continuación, verso 218 y siguientes, estamos en el momento del destierro de Burgos. Lo que hace el Cid antes de salir de Burgos es encomendarse a la Virgen. Válgame tus virtudes, gloriosa Santa María, ella me ayude y socorra de noche y de día. ¿Ven? Desde las primeras líneas que tenemos en la nueva literatura romance, la literatura castellana, ya está esta presencia maternal, protectora de la Virgen María, en este caso, pues en uno de los héroes más conocidos, ¿no?, de la hispanidad, como es el Cantar del Miocid. Saltando un poco, pues nos vamos al siglo XIII, qué decir de Gonzalo de Berceo, que tiene una obra que se llama Los Milagros de Nuestra Señora, o Los Loores a Nuestra Señora. Una señora, la Virgen, que conforta a los enfermos, convierte a los errados, dice Gonzalo de Berceo, acompaña a los vivos, ruega por los difuntos, en ti nos entregamos todos los pecadores. Que también continúa en don Juan Manuel, el sobrino del rey Alfonso X el Sabio, que tiene también unas cantigas a Santa María, ¿no? Juan Manuel, que es don Juan Manuel, que es el nieto del rey Fernando III el Santo, ¿no? Pero incluso en el siglo XIV, en un autor que a priori parece tan profano como Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, en su conocido libro de Buen Amor, que a priori tampoco parece que no tiene nada que ver la religión, pues nada más pasar el prólogo, el arcipreste se encomienda a la Virgen, los llamados gozos de Santa María, de la siguiente manera: Virgen del cielo reina, que de tus gozos, aina, ahora, escriba yo prosa digna, rogándote todavía, yo pecador, que a la gran culpa mía non pares mientes, María. Libro del Buen Amor, siglo XIV. Del siglo XV, concretamente del año 1474, es lo que parece el primer libro impreso en España, en Valencia, y hay unas loores a la Virgen María. Es decir, el primer libro impreso en España, que salieron de las imprentas valencianas, contienen también unos loores, unas alabanzas a María.
Ya saben ustedes que durante esta época, siglo XV, siglo XVI, el nombre de María también está muy vinculado a algunas batallas importantes donde la cristiandad decidió su suerte. Por ejemplo, es conocida la batalla de Lepanto, ¿no? En la que combatió, como ustedes saben, Miguel de Cervantes. Y Miguel de Cervantes nos lleva al Quijote. Bueno, pues la presencia de María en el Quijote también es abrumadora. No solamente Sancho, con esas continuas invocaciones a María en momentos de peligro, también el propio Don Quijote. Don Quijote que se retira a Sierra Morena para hacer una especie ahí de ejercicios espirituales y que se hace un rosario como puede, y dice textualmente el narrador, y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó 1.000.000 de Ave Marías. Pero sobre todo a mí me llama la atención dos cosas de Cervantes. Primero, el testimonio de, cuando él estuvo preso en Argel, de Antonio de Sosa, que era también prisionero con él en la cárcel de Argel, y que nos cuenta que Cervantes se encomendaba cada día a la Virgen, que le componía versos, y que incluso cuando fue liberado, él atribuyó su liberación a la intercesión de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced, que era la que en esa dimensión de liberación de los cautivos, ¿no? Hizo un poema en honor del Santísimo Sacramento y luego poemas en honor también a la Virgen. Y que, por ejemplo, también en el Quijote, cuando Don Quijote se encuentra con el caballero del verde gabán, afirma: soy devoto de Nuestra Señora y confío siempre en la infinita misericordia de Dios. Miguel de Cervantes. O recordar también, por seleccionar solamente algunos ejemplos, en el episodio eso llamado de la mora Zoraida, este episodio que aparece también en el Quijote, cuando Zoraida se convierte al cristianismo, cambia de nombre. En lugar de llamarse Zoraida, se llama Lela Marien, es decir, Nuestra Señora María. Es decir, también en la obra de las obras de nuestra literatura castellana, no me he podido meter en otro tipo de literaturas, catalana, gallega, vasca, porque no soy competente en ella, pero por lo que yo he visto también es lo mismo, ¿no? Pero intentaré que vean que esto no es una cosa simplemente de la Edad Media o del Renacimiento, sino que esto llega y sigue todavía vigente, ¿no? En escritores de muy diversa ideología. Esto de que la vocación a María, pues que es algo quizá infantil, muy decir, no, para nada. Los datos no son así, ¿no? ¿Qué decir de los poetas del siglo XVI como Fray Luis de León, Fray Luis de Granada? Recuerden de Fray Luis de León aquella oda que comienza: Virgen que el sol más pura eres, ¿no? Recordando aquel pasaje del Apocalipsis. O de Fray Luis de Granada, el sermón sobre la Anunciación de Nuestra Señora. O San Juan de la Cruz y Santa Teresa, reformando la orden de Nuestra Señora del Carmen, del Carmelo. Nuestra Señora del Carmen, patrono de los pescadores. Cuántas advocaciones de la Virgen también protegen a gremios de trabajadores concretos, ¿no? Eso es algo muy de la riqueza española, de la riqueza de la herencia, que yo creo que debemos preservar, ¿no? Y transmitir a otras generaciones. En el siglo XVIII, Sor Juan Inés de la Cruz, que compara los ojos de la Virgen con el solecito arrobolado, ¿no? Con ese especial cariño de esta poeta y también religiosa. O si llegamos al siglo de oro, siglos XVI, XVII, en las figuras de Tirso, de Lope de Vega o de Calderón. Pues en Lope de Vega he encontrado, pero habría muchos ejemplos, en el auto titulado El nombre de Jesús, las palabras que dedica a María. Oh Virgen humilde, que entre dos letras de un sí, cupo un Dios, Hijo de Dios. Qué manera tan sintética de expresar la encarnación. O si saltamos un siglo más y nos vamos ya a la época romántica, Bécquer, que tiene una composición dedicada a la aparición de Nuestra Señora de Veruela,
O en el siglo XIX, Núñez de Arce, que parece glosar aquellas páginas que dedica San Bernardo en esa homilía Super Missus, ¿no? Donde dice, no sé si lo han leído, pero yo se las recomiendo, ¿no? Donde dice que María es la tranquilidad en el piélago, en las tormentas, que cuando el alma esté azorada, que invoque a María, ¿no? Pues Núñez de Arce parece hacerse eco de esta oración antigua de San Bernardo: María, que del piélago y del alma las tempestades calma, que recoge en sus brazos y consuela, bálsamo a toda herida, puerto a toda aflicción, Maris Stella, estrella de los mares, ¿no? Y por fin, pues en este siglo un poco, en este viaje rápido que estamos haciendo, ¿no?, por algunos momentos cumbres de la literatura castellana, pues llegamos a los comienzos del siglo XX, con esa edad que se ha llamado la Edad de Plata, ¿no?, de la literatura española, en comparación con la Edad de Oro, el siglo de oro de Tirso, Lope y Calderón, ¿no? Pues aquí también, tanto los escritores de la generación del 98 como de la generación del 97 tienen versos, tienen páginas memorables dedicadas a María. Podemos hablar de Juan Ramón Jiménez, podemos hablar de José García Nieto, podemos hablar, y a lo mejor a alguien sorprende, de Federico García Lorca, y podemos hablar de Gerardo Diego, de Rafael Alberti y de incluso Miguel Hernández, del gran poeta murciano Miguel Hernández, que se asocia en general porque él era militante del Partido Comunista, como saben, ¿no?, y murió en la cárcel en Alicante, que algunos laicistas pues, que invocan, pues que sepan que Miguel Hernández era un gran poeta mariano, que tenía una gran devoción a la Virgen y que pidió, cuando se vio cerca de la muerte, pidió los sagrados sacramentos y pidió a su mujer, a Josefina, que rezara a la Virgen del Carmen. Estas cosas yo creo que merecen decirse porque normalmente no se dicen. Ahora, si nos da tiempo, les voy a leer algunos poemitas, ¿no? No entro aquí en el arte porque se me saldría completamente el tema y porque aquí el profesor Cantera y otros colegas han hablado del arte, ¿no? Pero claro, es que tanto en el arte español como en el arte no español, pues la figura de María es que es un referente obligado. En el Greco, en Murillo, en Zurbarán, en Velázquez, en Miguel Ángel, bueno, sería ocioso, ¿no? Pero sí quiero mencionar a un pintor de este momento, a Gregorio Prieto, que era buen amigo de García Lorca, de Alberti, de Cernuda y también de Aleixandre. Gregorio Prieto pintó a Nuestra Señora de la Consolación, que era la patrona de Valdepeñas, y que convenció de alguna manera a estos poetas, a Alberti, a Cernuda, a Aleixandre, les propuso para que se acogieran y para que tuvieran a la Virgen de la Consolación como la patrona. Y por ejemplo García Lorca se lo tomó muy en serio y le pidió a Rafael Alberti que le pintara un cuadro donde saliera él, García Lorca, a los pies de Nuestra Señora de la Cinta, es decir, Nuestra Señora del Amor Hermoso, del que García Lorca era muy devoto. Bueno, les leo aquí algunos retazos de estos magníficos poemas. De Juan Ramón Jiménez. Y María, virgen tímida, plena de gracia, igual que una azucena, se dobla al anuncio celestial. Haciéndose eco del momento de la encarnación, cuando el ángel Gabriel le anuncia la posibilidad de esta maternidad divina. O García Lorca, que también tiene una oda al Santísimo Sacramento, y que en el poema en Cante Hondo, en el libro Cante Hondo tiene un poema, el poema de la saeta, y dice con esa gracia que tiene Lorca y esa sencillez a veces naif, infantil: Virgen de la soledad, abierta como un inmenso tulipán, tú vas por el río de la calle hasta el mar.
la calle, el mar, ¿no? Y el mar nos lleva también a Rafael Alberti, a don Rafael Alberti, que hizo esta pintura de Alberti con Nuestra Señora de la Cinta, donde aparece la Virgen, García Lorca, un olivo y un arroyo, porque García Lorca quería que fuese así el cuadro. De Gerardo Diego, de un poema Vía Crucis del año 1931, dame tu mano, María, la de las tocas moradas, déjame que te restañe ese llanto cristalino, y a la vera del camino permite que te acompañe. Capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. Y de Miguel Hernández, pues justamente el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto del año 1936, en la revista El Gallo Gris, en el número 2, que dirigía su gran amigo Ramón Sigea, que dedica luego aquella oda, ¿no?, cuando muere, aquella oda tan tremenda, ¿no?, pues tiene unos sonetos espléndidos a distintos momentos en la historia de la Virgen. Les leo aquí simplemente algunos, ¿no?, unos pocos. En la Encarnación: ventana para el sol que solo abierta, sin alterar la vidriera pura, la luz pasó el umbral de la clausura y no forzó ni el sello ni la puerta. O la Asunción a la Virgen, dedicado a la Asunción a la Virgen. La punta del lilio sintió frío y aquel preliminar de la mañana, aire tan encelado en tu ventana, sin tu aliento ni olor quedó vacío. Y otro soneto: oh elegida por Dios antes que nada, trillo es tu pie de la serpiente lista. Bueno, no sé si a través de los textos que he podido aquí más o menos leer, les queda claro que la presencia de la Virgen es una constante de la primera página de la literatura castellana hasta la última, en autores de muy diversa condición, ideología, procedencia, propósito. Y yo creo que debemos dejar atrás un poco todos estos complejos que a veces los cristianos y los católicos arrastramos, y yo el primero, y hablar de la devoción a María, hablar del Ave María, hablar del Rosario o hablar de cualquier práctica relacionada a María con mucha más naturalidad. Yo hace un año terminaba mi exposición recordando unas palabras de alguien agnóstico, de don Miguel de Unamuno, a propósito de María. Y si me permiten las voy a volver a repetir antes de entrar brevemente en esto del papiro, ¿no? Dice Miguel de Unamuno en su diario íntimo: he llegado hasta el ateísmo intelectual. Imaginaba un mundo sin Dios, pero ahora veo que siempre conservé una oculta fe en la Virgen María. En momentos de apuro se me escapa maquinalmente esta exclamación: María, Madre de Misericordia, favoréceme. María es, de todos los misterios, el más dulce. La mujer es la base de la tradición en las sociedades, es la calma en la agitación, el reposo en las luchas. La Virgen es la sencillez, es la ternura. Pasan imperios, teorías, doctrinas, glorias, mundos enteros, y quedan en pie la eterna calma, la eterna virginidad y la eterna maternidad, el misterio de la pureza y el misterio de la virginidad. Y ahora, si me permiten, ya para cerrar, vamos un momento a esto del papel. Si me permiten, paso aquí. No hace falta micrófono, porque yo creo que se me oye, ¿no? Más o menos. Bueno, hace un par de semanas, la sección dominical de La Razón publicó este reportaje: La oración más antigua a la Virgen. Un papiro conserva la plegaria más antigua a la Madre de Cristo y demuestra que ya existía su culto entre las primeras comunidades cristianas. El autor de este reportaje, Javier Dors, pues contactó conmigo porque supo de unas investigaciones que yo en ese momento estaba realizando en la Universidad de Manchester. Me llamó por teléfono y me hizo una pequeña entrevista sobre la investigación que yo estaba desarrollando. Aquí a la derecha tienen ustedes el papiro entero, ¿no?
Ese papiro está en la biblioteca John Rylands de Manchester. Es un papiro pequeño, de unos 10 centímetros, aquí lo tienen a mano izquierda, y se publicó en el año 1938, pero es un papiro que ha pasado muy desapercibido en los ambientes teológicos. Quizá allí se ve con más resolución. Es un papiro que está bastante maltrecho materialmente, vean ustedes que tiene ahí rotos, pero más o menos el texto se puede reconstruir. Yo por lo menos lo he reconstruido de la siguiente manera. Aquí arriba, po es hipo, y luego abajo es eusplak. Yo esto lo reconstruyo hipotensen eusplagnian, es decir, bajo tus entrañas misericordiosas. En la tercera línea, catafé, eso es catafeuome, nos refugiamos. Theotoque, ahí está quizá la palabra clave, en la cuarta línea, sí, gracias, sí. En la cuarta línea, no sé si se me ve el cursor, ahí incluso, disculpen los que no estén muy familiarizados con el griego antiguo, ¿no? Pero se ve Theotoque, en vocativo, Madre de Dios, Tas, parece que lo que continuaría sería Gemón, Jiquesías, Me, Pareides, en Peristasei. Esta parte se consigue bien. Nuestras súplicas no desoigas, Madre de Dios, en la angustia, al equindinum, sino que del peligro, risa y gemás, libéranos a nosotros, mone, la única, aquí parece, lo único que queda es la punta de la alfa, parece que decía jacné, santa, pura, y aquí pone G eulog, y se queda cortado, G eulogemene, la bendita. Pues bueno, le repito la traducción en español. Bajo tus entrañas misericordiosas nos refugiamos, Madre de Dios. Nuestras súplicas no desoigas en la angustia, sino que del peligro sálvanos, tu santa, la bendita. Bueno, yo creo que no hace falta hacer muchas peripecias mentales para relacionar esta plegaria con la que hace un momento un grupo de cristianos estaban rezando en la capilla de nuestra facultad, terminando el Ángelus, o el Rosario, mejor dicho. Es el Subtum Praesidium, letra por letra, palabra por palabra, en la traducción española del Subtum Praesidium, bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios, nuestras súplicas no deseches en las necesidades, sino de que del peligro líbranos, Virgen gloriosa y bendita. Pero claro, el Subtum Praesidium parece que es una oración medieval, en latín. Y este papiro, Edgar Lovell, el mejor papirólogo que hemos tenido en filología clásica, lo fechó no después del año 250. Por la similitud que tiene la letra, por la textura del papiro y por la similitud con otros papiros. Entonces, hay que retrotraer, como yo les decía en la capilla, varios miles de años a este primer eslabón de esta oración tan importante en la Iglesia, y además nos da una información muy curiosa. Vean ustedes que la oración habla siempre en plural, no es una oración individual, habla nuestras súplicas, líbranos, no líbrame, o sálvame, intercede por mí, está en plural, es la comunidad religiosa, la comunidad cristiana que está orando. El papiro apareció en Oxirrinco, en el norte de África, y probablemente es una tesis que yo estoy explorando, este peligro en singular, porque habla de un peligro en singular, en el Subtum Praesidium, en el bajo tu amparo se habla de todos los peligros, ¿no? Al hablar en singular probablemente se esté refiriendo a un peligro concreto en este momento, y en este momento, año 250, no puede ser otra cosa que la persecución de Decio o de Valeriano, de los emperadores romanos del momento. Bueno, este es el papiro, para que vean ustedes, esta mano es la del curator, el conservador del papiro en la universidad, en la biblioteca de la Universidad Rylands de Manchester,
fíjense, tuvo la amabilidad cuando estuve visitando lo que me lo sacó, está protegido por un marco, incluso me dejó fotografiarlo. Esto que se ve no está hecho a propósito, ¿no? Pero este que se ve detrás soy yo, ¿no? Como se puede ver en la calva que devuelve el flash, ¿no? Pero vean ustedes el papiro, que es realmente una reliquia admirable y que sorprendentemente casi no es conocido fuera de unos concretos ambientes de los papirólogos. Claro, decía Lovell, este papiro no puede ser posterior al año 250. Pero es que también de esta época son las primeras representaciones paleocristianas de la Virgen. Es que todo coincide. Esta es de un mosaico de Dura Europos. Esta que quizá es mucho más clara, donde se ve la Virgen con el niño, es de la catacumba de Priscila, en Roma, que probablemente es anterior, es del siglo II. Los primeros cristianos ya están representando a la Madre de Dios con su niño, y el papiro ya la llama Theotokos, Madre de Dios. O incluso esta de uno de los sarcófagos del Vaticano también, que se conserva en el Vaticano, donde aparecen también los Reyes Magos, la estrella, la Virgen María con su hijo. Es decir, también las primeras representaciones iconográficas de María parecen coincidir con esta cronología temprana. Ergo, ¿por qué no pensar que el culto a María estaba ya difundido, por lo menos en esta zona del norte de Egipto, de Hispania, pues en época tan temprana, antes de que el concilio pues, declarase oficialmente a María Madre de Dios, ¿no? Y bueno, yo quería terminar trayendo las cosas a la Complutense, ¿no? Porque estamos en la Complutense. En el año 1499 se funda la Universidad Complutense en Alcalá de Henares, el cardenal Cisneros, como saben. La funda con un propósito general, pues, de estudios, sobre todo de Studia Humanitates, de estudios sobre la filología bíblica trilingüe, ¿no? Pero también para una empresa editorial maravillosa, increíble, porque es la primera edición impresa de la Biblia políglota, en sus lenguas, en griego, en latín, en hebreo, incluso alguna parte en arameo. Es la edición príncipe de la Biblia. Se hace entre 1514 y 1518. Un año antes que la que en los manuales y en Wikipedia aparece como la primera edición impresa de la Biblia, que es la veneciana de Aldo Manuzio, pero la de Aldo Manuzio se publicó un año más tarde. El problema de la políglota es que hubo que esperar, obtuvieron ellos la delicadeza de esperar la autorización papal, y entonces se retrasó la difusión, pero salió de la imprenta un año antes que la veneciana. Es la primera, con rigor, la primera edición impresa. Y además es políglota, porque la de Aldo Manuzio no es políglota, solamente el texto griego. Bueno, pues en 1513 el cardenal Cisneros se trae a un griego de Creta que trabajaba en Venecia con Aldo en las ediciones impresas no solo de la Biblia, sino de todos los textos clásicos, llamado Demetrio Ducas. Este Demetrio Ducas es, históricamente hablando, el primer catedrático que ha tenido la Universidad Complutense, y era un catedrático de griego, y me permitirá que aquí pueda llevar yo modestamente el asco a mi sardina, porque hace poco tiempo en mi departamento declaramos a Demetrio Ducas profesor emérito de mi departamento, por ser el primer catedrático. Este es un manuscrito que se trajo Demetrio Ducas. Es un manuscrito que tiene los salmos, que contiene los salmos en griego, y que contiene también una serie de oraciones, entre ellas esta que yo he editado hace un par de años, ¿no? En un congreso de estos de manuscritos, que también va dedicada Eiston Hyperhagia Theotoko, a la Santísima Madre de Dios. Pues bien, en esta oración, que es de comienzos del siglo XVI, se reproducen, a veces textualmente, esas expresiones que hemos visto en el papiro anterior. Prueba nuevamente de esa tradición, de esos eslabones, de esa cadena que a través de toda la antigüedad va relacionada con el nombre y con la devoción de María, y que de alguna manera se vincula a España. Se vincula a España y se vincula a la Universidad Complutense, porque
en el acto fundacional de la Universidad Complutense se acoge la recién fundada Universidad Complutense al patrocinio, al amparo de Nuestra Señora del Val o del Valle, patrona de Alcalá de Henares, 18 de septiembre, y se la declara la primera doctora de la nueva universidad. Por lo tanto, y cerrando en anillo, yo creo que es inevitable llegar a esta conclusión. Partamos del momento en que partamos, María siempre ha estado en la raíz del cristianismo. España y por extensión los países latinoamericanos son actualmente los centros que todavía están conservando esta vinculación con la Virgen María, que además de ser Madre de Dios, es Madre de los hombres. Muchas gracias. Más o menos, ¿no?, sobre el tiempo. Tenemos ¿Preguntas? También me dijeron que llevase yo algunas preguntas pensadas por si no salían, ¿no? Yo es que soy muy obediente a estos chicos, ¿no? Me dicen una cosa y yo intento hacerla. Si no hay nada, yo llevo aquí algunas cuestiones así. Bueno, yo, más que una pregunta, querría hacer una pequeña aportación. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Una preciosidad por el tema y por la exposición. Respecto a María y la hispanidad, hay dos aspectos que, aunque no son propiamente filológicos, son más bien uno histórico, el otro arqueológico, yo creo que vienen muy a cuento del tema tratado. Uno es lo que podemos saber históricamente sobre el origen de la tradición del Pilar de Zaragoza. Aunque la narración más antigua escrita que tenemos de la tradición del Pilar es de finales del siglo XIII, sí hay una crónica de un monje francés de San Martín de Prés, me parece que era, que viaja a Zaragoza en el año 780 y allí va a una iglesia dedicada a María, y los cristianos de Zaragoza le dicen que han conservado esa iglesia, que es la misma donde está hoy el Pilar, porque esa iglesia es la madre de todas las iglesias de Zaragoza, es decir, es la más antigua de todos. Recordemos que según la tradición del Pilar, la Virgen le pidió a Santiago construir una capilla, que luego entró ahí. Entonces, dice que esa es la más antigua. Es curioso, los cristianos conservan esa iglesia y no, por ejemplo, pues otra dedicada a los primeros mártires de Zaragoza, que, bueno, también antiquísima. Y sin embargo consideran que esa es anterior a ella. Y le dicen que esa iglesia, dedicada a María, es donde sirvió San Vicente Mártir. Entonces, San Vicente Mártir fue diácono en Zaragoza, más o menos, hacia el año 296-297. Por tanto, por lo menos a finales del siglo VIII, los cristianos de Zaragoza consideraban que esa era la iglesia más antigua, la que hoy en día llamamos del Pilar, era la más antigua y que además se remonta por lo menos a finales del siglo III, si no antes. Entonces, hay gente que dice, hombre, pero que en tiempos apostólicos se dedicara una capilla, como dice la tradición del Pilar, a María, eso es absolutamente extemporáneo. En aquel momento no había capillas, ni siquiera capillas domésticas. Pero es que eso lo dicen quienes ignoran que Filón de Alejandría, nada menos, en una de sus últimas obras, ciertamente antes de su muerte, que es el año 45. Por eso puede estar escrito hacia el año 43. Filón de Alejandría tiene un tratado sobre los terapeutas, así se titula, que Eusebio de Cesarea y San Jerónimo dice que esos terapeutas son los primeros ascetas cristianos, y una de las cosas que dice es que dedicaban una parte de la casa como lugar de culto. Por tanto, que en tiempos apostólicos hubiera lugares dedicados específicamente a Dios no es extraño. Por tanto, la tradición del Pilar tiene raíces bastante más antiguas
ese primer documento del siglo XIII y muestra pues cómo la devoción a María se remonta a los primerísimos tiempos de la Iglesia. Pero todavía más antiguo, y pueden ustedes, les invito, a los que estén interesados, todavía más antiguos son los restos encontrados hace pocos años en una de las partes de más difícil acceso de la tumba del apóstol Santiago. Tienen ustedes publicadas las fotografías de las inscripciones y la interpretación en un artículo publicado en un libro de Way of St. James, Renewing Insights, publicado en la Universidad de Navarra hace quizás 3 años. Entonces ahí tienen ustedes el texto, las fotografías de las inscripciones. Pero son inscripciones que pueden darse hacia el año, entre el año 150 y el año 175. Son inscripciones paleocristianas. Y allí aparece por primera vez, que sepamos, una inscripción junto al nombre de Cristo Alfa Omega y junto a Jacob, escrito en hebreo 2 veces, aparece el nombre sagrado de María. Por tanto, la comunidad, posiblemente de discípulos de Santiago, que estaba en aquel lugar, en Aseconium, lo que hoy llamamos Santiago, ya mostraba una especial devoción a la Virgen María. Simplemente esto como aportación a los orígenes de la devoción mariana en España. Muchas gracias, muy enriquecedor. Muchas gracias. En España antes la gente se saludaba diciendo Ave María Purísima, ¿no? ¿O no? Ave María Purísima se sigue manteniendo, que yo sepa, aquí hay notoriedad, ¿no? en la confesión. A veces se empieza la confesión con el Ave María Purísima, pero yo creo que también en algunos pueblos todavía y antiguamente, sí, yo en Extremadura ese saludo alguien se acerca a la casa, llama Ave María Purísima, ¿no? Sí, sí, es cierto. Me ha interesado mucho la mención que ha hecho de la iglesia de la Merced y las distintas capillas con las distintas vírgenes hispanoamericanas. ¿Sería tan amable, por favor, de expandir sobre este concepto? ¿Cuándo se gestó la idea de reunirlas? Y también, ¿cuál fue la primera de estas vírgenes de la que se tiene noticia en el continente americano, por favor? Vamos a ver, yo lo de la Merced la conozco por haberla visitado, por ir a misa allí, ¿no? No sabía cuándo realmente empiece. Yo creo que ha sido una cosa relativamente reciente, ¿no? Que se han aprovechado los pasillos laterales para que cada país ponga allí su altar con su patrona y su bandera, ¿no? No sé exactamente qué país empezó con la tradición. La primera aparición que tenemos documentada en Latinoamérica es la Virgen de Guadalupe, ¿no? La aparición al niño este, ¿no? Entonces, históricamente sería la primera, pero en concreto en este templo que hay en Madrid, yo no sé cuál fue el primer país que empezó a poner ahí su capilla, ¿no? Además tienen, porque alguna vez he coincidido que alguna de las misas pues se celebra porque es el día de la patrona y entonces cantan allí, le dan como un aire especial y me parece muy bonito, ¿no? Porque esta basílica siempre se llamó hispanoamericana, pero hasta hace unos años no es tan visible esto de que es hispanoamericana, porque además de la Virgen de la Merced están todas las capillas laterales de todos los países latinoamericanos, ¿no? No sé si he podido añadir algo. Gracias. Nada. Y bueno, si no vamos a pasar una misa. Vale. Sí, Sí, no, si no hay nada más. No, sí, era por aportar una visión personal y que me gusta muy poco aportarla en estos momentos tan cercanos al 8M, ¿no? No, pero es una reflexión que yo hago muchas veces durante las clases y es para, no sé, que creemos últimamente que estamos descubriendo muchas cosas y tenemos un personaje en el cristianismo que es la Virgen María, que es el prototipo de una mujer moderna, transgresora, que hace lo que cree que tiene que hacer por encima de todas las circunstancias y que además está muy entroncada con una imagen anterior de la mujer en la religión judía. María era judía y a mí me conmueve mucho cuando se lee todavía
el capítulo 1 de Mateo, de la genealogía de Jesús, el encontrar mujeres como una prostituta Rahab, que encima no era judía ni nada, como Ruth, que era la moabita, todas ellas, digamos, entre los antecedentes del Mesías, que se supone que la idea del Mesías, que ya tenían los judíos también antes que nosotros bien elaborada, pues tenía que ser una personalidad, no tanto como un dios, pero una personalidad que surgiera en un entorno adecuado. Y resulta que nos van dando lecciones de humildad, pero vamos, en la Biblia, que yo aconsejo que la gente la lea, del Antiguo Testamento también desde el principio, o sea, contra las leyes siempre de la hegemonía del mayor, pues vemos cómo continuamente Dios va eligiendo al menor, y un ejemplo esto de la persona humilde que llega a los más altos grados, pues lo volvemos a tener en la Virgen María. Y simplemente quería, porque yo lo digo muchas veces esto, cuando empezamos a decir que parece que no hemos encontrado el valor de la mujer hasta en nuestros tiempos, pero bueno, es que tenemos la suerte de tener por lo menos dos religiones, la religión cristiana y la religión judía, la hermana o la madre, el tronco del que surge nuestra rama, que en épocas en las que en muchos otros pueblos de la época no había ningún respeto para la mujer, pues resulta que eran las principales protegidas por las leyes que había en esto. Simplemente quería pues hacer una reflexión, más que nada para los jóvenes, porque los mayores ya lo hemos reflexionado mucho, pero para los jóvenes que estáis en unos tiempos difíciles, y hay que sacar también, que ya lo sé que lo hacéis, pero sacar la cabeza y decir, bueno, a mí como mujer no me vais a imponer un prototipo mejor que el de la mujer que tengo todos los días en la cabecera, ¿no? de mi cama, por ejemplo. Yo un poco al hilo de lo que acaba de comentar la profesora Alba, quería hacer una consideración y una pregunta. Yo creo que hasta donde yo llego, creo que el único ámbito en el que de alguna forma se salta la figura de la víctima y no del triunfador es en el ámbito del cristianismo, donde incluso en la misa y la Eucaristía ofrecemos esta víctima al Padre por la salvación de los hombres. El único ámbito en el que yo sepa, ámbito cultural, donde la víctima es reivindicada y exaltada. Luego, por otra parte, la misma línea de lo que decía la profesora Alba, yo creo que la Iglesia siempre ha puesto a la Virgen como modelo de educación, porque fue como modelo de identidad también académica y universitaria. Alguien puede pensar que es algo pueril, pero fue una mujer que tuvo una relación indisoluble con la verdad. La engendró, la gestó, la alumbró, la alimentó de por vida. Con lo cual, como prototipo, como modelo de educación y de lo que debe ser la identidad de la institución educativa, es muy importante. Y la pregunta que quería hacer, al hilo de lo que comentaba este chico ahora del Ave María Purísima, no sé si el tema del... Yo voy con la despedida. Adiós. Esto se puede hacer alguna consideración de carácter filológico, raíz, origen, procedencia. No sé si, como hay algunos filólogos aquí, no sé si es de griego o no sé si podría... La pregunta que quería hacer sobre esto. ¿Había otra persona ahí? No sé si... ¿Había levantado algo? Sí. No, yo me quiero referir al dogma de la Concepción Inmaculada de María. Yo creo que podemos estar de acuerdo que esa tradición en España es muy antigua, y España fue desde muy antiguo defensora de tal condición de nuestra Virgen María. Pero nunca he encontrado la razón histórica que puede apoyar esta primacía o esta pretensión española de haber sido, digamos, en el mundo cristiano, el lugar donde desde la más remota antigüedad se defendió lo que luego fue un dogma. No lo he encontrado nunca, no sé por qué en España se defendió desde tan antiguo esta situación, ¿no? Sí, tiene razón, porque ya en Prudencio, siglo IV, y ya luego en San Ildefonso, siglo VII, una época muy temprana, ya hay esta... ¿Por qué aquí precisamente? Pues quizá por esa vinculación que hemos tenido siempre con María, ¿no? Desde la primera aparición que nos hablaba aquí el colega, ¿no? Quizá, no
no sé, tenemos una especial sensibilidad, una especial... Somos tierra de María, ¿no? Dice el Papa, y si lo dice el Papa, pues será por algo, ¿no? Sería natural que también fuese España el primer sitio donde se pensase, se hiciese una contribución, pues desde el punto de vista religioso, teológico, a la esencia de María, ¿no? Y luego lo de la Dios, tienes tú toda la razón. Por cierto, es una despedida que ya se va perdiendo, le va cogiendo terreno el hasta luego, porque parece que a Dios suena como ya muy religioso, sí, es como un deseo que estaba ya en las catacumbas, en una de las que he mostrado, le dice a la persona que se ha muerto, bueno, vive en Dios, a Dios. Es como, nos veremos allí, ¿no? Que te proteja Dios y allí nos veremos luego con Dios, ¿no? Con Dios también se dice, ¿no? Que te proteja con Dios, estaremos con Dios. O sea, estos referentes religiosos se están ya perdiendo, ¿no? Pero es una lástima que tengamos que dejarlo, ¿no? Porque sí, está la misa que es... Un par de reflexiones rápidas, ¿no? Sobre Sí. María como madre de los pueblos y también de María, ¿no? Como la que se apiada, la entrañable, ¿no? Que yo leí en su día que cuando las apariciones de Guadalupe, dicen algunos entendidos, que María se presentó, ¿no? Como, digamos, en figura pareciéndose a precisamente las deidades aztecas, para estar ahí más cerca, ¿no? de los que se iba a presentar, pero claro, presentándose como la madre, ¿no? Del único Dios, o sea, teniendo ahí esa cercanía con ellos, pero también llevándoles, ¿no? a la verdad, ¿no? Y como también algunos entendidos, ¿no? Muy simpatizantes del cristianismo, decían que cuando Dios Padre o Jesús se presentaban como demasiado duros, que los primeros conversos, ¿no? de aztecas y demás, pues recurrían a la Virgen, ¿no? Como aquella que era entrañable con ellos y cercana, ¿no? Frente a las otras figuras que serían más lejanas. Entonces ya en los primeros tiempos, ¿no? Se empieza a apreciar esta presencia, ¿no? De María en el cristianismo hispanoamericano o latinoamericano. ¿Sí? Entonces, detrás de esto también yo creo que hay una fundamentación tipo cristológico, ¿no? O sea, la declaración fundacional de la devoción a la Virgen lo encontramos en la cruz, de luego tienes a vuestra madre y tienes a vuestro hijo, con lo cual eso de que de una forma germinal, en potencia, ya está presente ahí, ¿no? Y de hecho la Iglesia siempre ha puesto a la Virgen como la mujer que mejor ha cumplido la voluntad de Dios y la portavoz mejor de la voluntad divina. La boda de Caná hacer lo que lo diga, ¿no? Con lo cual hay una vinculación indisoluble entre la mariología y la cristología, se promocionan conjuntamente. Bueno, Si me permite, padre, vuelvo a citar las palabras de San Isidoro, siglo VI, siglo VII, a propósito de está en el libro de las alegorías. María, está en latín, bueno, María significa la Iglesia. Donde está María, está la Iglesia. Y donde está la Iglesia, no puede faltar la Madre de Dios. Siglo VI, San Isidoro de Sevilla, patrono de la Facultad de Filología, lo deja clarísimo, ¿no? Yo creo que los teólogos protestantes se tendrían que replantear a estas alturas algunas cosas que han extendido como si fuesen dogmas y que la verdad, por la historia, desde la codicología, desde el arte, desde la propia reflexión de los textos, se ve que no es así, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo por su atención.